¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que nos estés viendo. Hoy les traigo el caso de Paulette Guevara Farah, una niña de 4 años de edad, víctima de una muerte sospechosa por parte de su propia familia. Ella sufría una discapacidad, teniendo deficiencia motriz y trastorno del lenguaje. Paulette llamó la atención de la prensa nacional mexicana, cuando se informó que había desaparecido de su casa el 22 de marzo del 2010. Desaparición. La menor era la segunda hija del matrimonio conformado por Mauricio Guevara y Lisette Farah, una familia conocida entre los círculos empresariales del Estado y de Ciudad de México. Mauricio Guevara era conocido en el ramo inmobiliario, mientras que Lisette Farah pertenece a una conocida familia de origen libanés, muy cercana al círculo de Enrique Peña Nieto, quien en ese momento era el gobernador del estado. Era la noche del domingo 21 de marzo de 2010 cuando Paulette regresaba a su casa ubicada en Huixquilucan, Estado de México, acompañada por su hermana y su padre Mauricio Guevara, ya que ese fin de semana lo había pasado en Valle de Bravo, donde su padre tenía un departamento. Esto debido a que su mamá había salido de viaje a Los Cabos, Baja California, con su mejor amiga Amanda de la Rosa y su instructor de gimnasio a festejar un cumpleaños. Para este momento, la madre de las niñas, Lisette Farah, ya se encontraba en su casa, esperando la llegada de sus hijas, para prepararlas para dormir, y así lo hizo cuando llegaron. Pero este sería el último día que vería a la pequeña Paulette con vida. A la mañana siguiente, Erika, una de las dos nanas de Paulette, fue a despertarla para llevarla a la escuela y notó que la niña no estaba. Notificó inmediatamente a Lisette Farah, la mamá de la pequeña, y comenzó la búsqueda por la habitación y posteriormente por el condominio, ubicado en una zona exclusiva de Interlomas. Por su parte, Mauricio Guevara notificó a su hermana la desaparición de su hija, quien informó de forma inmediata a las autoridades de Huixquilucan. Más tarde, el alcalde Alfredo del Mazo lo notificaría al fiscal general del Estado de México. Paulette no aparecía. Su familia había buscado ya en todo el departamento. No había señales de robo o de secuestro, ya que las chapas de las puertas se encontraban intactas, no habían sido forzadas, así como las ventanas y todos los accesos a la casa. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir ella sola del complejo, puesto que tenía una discapacidad motora. Búsqueda y declaraciones falsas. Para la tarde del 22 de mayo, el Procurador General del Estado de México, Alberto Vaz, difundió un póster con una foto de Paulette y algunos datos que daban cuenta de su edad, apariencia y deficiencias físicas. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la niña en las redes sociales, donde la prensa nacional se encargó de difundir la noticia con gran velocidad, mientras que los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche de ese mismo día, Lisette Farah realizaría un llamado en televisión a un presunto secuestrador, pidiendo que le devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o un lugar público, asegurando que no habría represalias. En el video, la mamá no lloró, pero parecía un tanto nerviosa. Después de este anuncio televisivo, se encargó de difundir folletos con la cara de Paulette. Ordenó poner la imagen en espectaculares, anuncios en televisión y transporte público. Mauricio Guevara, padre de la pequeña, también aparecería en los medios de comunicación pidiendo que le devolvieran a su hija, pero no demasiadas veces como sí lo hizo su esposa. El 29 de marzo, el Procurador General del Estado de México puso en acción los recursos de investigación oficiales y dejó en las manos del subprocurador Castillo la investigación, la cual pasó en los siguientes días de descartar un secuestro a sospechar de la familia y las nanas por falsear las declaraciones, por lo que el 30 de marzo los padres de Paulette y sus nanas quedarían bajo arraigo, pasando unas horas en la Procuraduría declarando y luego fueron trasladadas a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, expertos llevarían a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia de los padres. Descubrimiento del cuerpo. El 31 de marzo, después de 10 días, alrededor de las 2 de la madrugada, el cuerpo de Paulette fue encontrado sin vida en su propia habitación, envuelta en sábanas entre el colchón de su cama y los pies de la misma, donde su madre había ya ofrecido entrevistas, además de que su mejor amiga, Amanda de la Rosa, había dormido por 3 noches en esa cama. Aunado a esto, las empleadas domésticas habían tendido la cama e hicieron el aseo de la habitación y no notaron el cuerpo de la menor. Expertos de diversas agencias habían visitado la habitación e incluso perros entrenados habían sido llevados a la recámara para encontrar alguna pista sobre el paradero de la niña, pero nadie se percató de la existencia del cadáver, localizado hasta el 31 de marzo debido al olor a putrefacción.
Existe una separación entre el colchón y la piecera 16. de 15.5. 16. 44 de altura. Separación. Pero ahora no viene esto. Tiene dos colchones. Y de profundidad. Vale. Esta es la nariz, a ver, compre. Está bien ¿qué punto es este? Bas Bas, el subprocurador, sostuvo en ese momento que la niña fue ocultada y privada de su vida. Las primeras investigaciones hacían parecer a la madre como presunta asesina. Esto creó un linchamiento por parte de la opinión pública contra la madre, pues era criticada por cualquier cosa, desde su semblante en las entrevistas hasta su relación de pareja, por lo que surgieron muchas hipótesis responsabilizando a Lisette Farah. Digo, desconfianza, ya sé que desconfía de mí hasta la fecha, ¿no? Leyendo la prensa decía, estamos frente al peor crimen que alguien pueda cometer, filicidio. Se te acusa de haber matado a tu hija. Se te acusa de haber matado a tu hija. El 3 de abril, la madre de Paulette, Lisette Farah, inició un juicio de amparo, ya que aún se encontraba bajo arraigo, afirmando que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija. El 4 de abril, un juez concedió la libertad a los padres y niñeras de Paulette. Mauricio Guevara salió del hotel donde estaba arraigado a las 10:20. Lisette Farah, principal sospechosa, a las 11 horas, y las niñeras Erika y Marta Casimiro al mediodía. Ninguno podía salir del país, puesto que las investigaciones continuaban. El subprocurador dijo que buscaría respuestas a eventos que resultan incomprensibles. Expertos de la Fiscalía de Ciudad de México y expertos del FBI trabajaban en las investigaciones. Pero extrañamente, el 21 de mayo, al cumplirse 2 meses de la muerte, el mismo procurador calificó todo como un accidente, luego de cumplirse las investigaciones. Se concluyó que había muerto durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara en los pies de la misma, muriendo por asfixia mecánica, debido a la obstrucción de las cavidades nasales y comprensión tórax abdominal. La autopsia reveló que Paulette dormía con una tela ortopédica sobre su boca, que le colocaban cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta. Supuestamente debido a esto, el cadáver presentó 2 segmentos de tela adhesiva sobre sus mejillas, pero esta tela ortopédica jamás fue encontrada, además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos. Las conclusiones también revelaron que en el cuerpo de la niña no había signos de violencia física o sexual. La necropsia estableció que su muerte se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo. Aunque fallaron en revelar la fecha y hora exacta de su muerte. La conclusión fue que Paulette se movió en la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de su cama, donde murió asfixiada, y donde permaneció durante 9 días sin ser notada por las muchas personas, además de caninos entrenados que revisaron la habitación de la niña. Erika y Marta Casimiro, quienes eran las nanas que trabajaban con la familia para cuidar a Paulette y a su hermana, aseguraron que el cuerpo de la niña no estuvo en su habitación desde el día que desapareció. Ambas mujeres dijeron que Paulette nunca se cayó de la cama, y que era imposible que su cadáver haya estado debajo del colchón desde el 22 de marzo, cuando sus padres la reportaron desaparecida. Por otra parte, durante la investigación del caso, una grabación publicada entre Lisette Farah y su hija mayor de 7 años mostraba cómo Lisette le recomienda no decir nada sobre la desaparición de Paulette. La hija le pregunta, ¿por qué, mamá? Y le contesta, porque si no nos van a echar la culpa de que nos la robamos, o de que tú la sacaste para que se la robaran. Después de que estos audios salieran a la luz, la mamá negó esto diciendo que la grabación había sido editada, para que sonara como si ella estuviese diciéndole a su hija que ocultara cualquier información. Sin embargo, más tarde aceptó que estas fueron las palabras que le dijo a su hija, argumentando que sí había dicho eso, pero no en el contexto en que había sido mostrado.
La periodista Lili Telles, quien hizo una de las entrevistas televisivas en 2010, aseguró el 8 de abril de ese año que la niña no estaba donde las autoridades dijeron que apareció, lo que levantó aún más las sospechas de la opinión pública, quienes seguían de cerca este caso. El 5 de abril, en entrevistas separadas, Mauricio Guevara y Lisette Farah entraron en una guerra de acusaciones verbales. Mientras que Lisette afirmó que su marido era culpable de la muerte de Paulette, él mencionaba que la muerte de su hija no podía haber sido un accidente y que no podía poner las manos al fuego por su esposa. Para el 6 de abril, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés en la Ciudad de México. Al día siguiente, la familia Guevara le negó a Lisette ver a su otra hija de 7 años, quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de abril. El 10 de mayo, el Procurador General del Distrito Federal, quien también colaboró en el caso a pedido de su contraparte en el Estado de México, otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre, Lisette Farah, quien había interpuesto una denuncia contra su esposo exigiendo la custodia de la niña. El escándalo que generó el caso llevó al subprocurador Alberto Vaz Vaz a renunciar a su cargo el 25 de mayo, 2 meses después de que inició la investigación, pues reconoció haber perdido la confianza, la credibilidad y el respaldo social. Dado que todas las investigaciones estaban llenas de inconsistencias, se teoriza que fue Lisette Farah quien terminara con la vida de su hija, ya que como la menor presentaba un obstáculo para su vida como socialité, por su discapacidad decidió quitarle la vida. La cercanía que tenía su familia hacia el gobierno de Peña Nieto le ayudó a que inesperadamente el caso diera un giro argumentando que la muerte de la menor había sido un accidente. Mauricio Guevara y Lisette Farah se divorciaron en común acuerdo en 2014, luego de más de 5 años de matrimonio. Amanda de la Rosa publicó años después un libro llamado ¿Dónde está Paulette?, lo que provocó que los lazos de amistad con Lisette Farah se rompieran. Por último, 7 años después, el 3 de mayo de 2017, el cuerpo de Paulette fue exhumado de su tumba y cremado, ya que las autoridades consideraron que sus restos ya no eran objetos de evidencia para la investigación, terminando totalmente con el caso. Hasta aquí el caso de Paulette, espero que les haya gustado. Si tienen algún caso que les llame su atención, con mucho gusto lo presentamos. Nos vemos la próxima. Bye bye.